Hoy vamos a sumergirnos en unos textos antiguos fascinantes, los himnos órficos. Son cantos griegos, pero de una corriente un poco diferente, ¿no? Veían a los dioses como fuerzas cósmicas. Y nos vamos a centrar en Rea, la madre de los dioses, una titánide. Tenemos un texto que describe su himno, y bueno, la idea es intentar captar la esencia de Rea a través de él. Hay una imagen que es potentísima para empezar. Dice algo así como: «Ilustre Rea, que conduces velozmente tu carro sagrado tirado por leones salvajes». O sea, ya de entrada, eso impone, ¿no? Fuerza pura. Vamos a ver qué más dice. Exacto. Y es que estos himnos no eran solo alabanzas. Buscaban conectar, de alguna manera, con esas energías primordiales. Fuerzas que sentían en la naturaleza, en lo salvaje, y también dentro de uno mismo, claro. Rea representaba eso. Pues el texto sigue dando detalles. La llama hija de protógeno multiforme. Protógeno, eso suena a los primerísimos orígenes, ¿no? Sí, a la materia primigenia, cambiante, creativa. El inicio de todo. Y fíjate qué curioso, se le da un toque muy guerrero. El himno dice que empuña el escudo de bronce, que agitas el tremendo escudo, incluso que redoblas el tambor y dirige la flecha vengadora. Vamos, que no era solo una figura maternal pasiva. Para nada. Y a la vez se insiste mucho en su conexión con lo salvaje, con la naturaleza más pura. Menciona que gozas en los montes y en las tumultuosas luchas, y que te deleitas con los estentorios gritos. Es un contraste fuerte, ¿verdad? Madre universal, pero disfrutando del fragor. Claro, es que ahí está lo interesante, yo creo, esa integración. Rea no es solo la madre protectora, el himno nos la muestra llena de pasión, vinculada a la energía vital pura, a la naturaleza indómita, sí, y también al estruendo de la batalla, al caos creativo. O sea que maternidad y fuerza salvaje no se oponen aquí. No, se complementan. Es una visión, digamos, más completa de la fuerza creadora. La vida tiene esa dualidad. Y luego llega la parte que define su poder cósmico total, ¿no? Dice: Madre de dioses y de los hombres, a quien la tierra y el vasto cielo deben su augusto nacimiento, las etéreas brisas, el ancho mar profundo, de ti proceden. Vaya, todo sale de ella. Exacto, esto es fundamental, la convierte en la gran matriz cósmica. No es solo que sea madre de algunos seres, es que de ella emana la existencia misma. Los elementos, el cielo, el mar, todo lo que vemos, todo lo manifestado, surge de esa esencia de Rea. Qué figura tan compleja y potente. Y después de describirla así, tan inmensa, tan salvaje, el himno termina con una petición muy humana. Le piden ayuda en el trabajo, paz, riqueza y que aleje las enfermedades. O sea, después de lo cósmico, bajan a lo terrenal. ¿Qué significa eso? Pues significa que la veían como una fuerza total, capaz de abarcarlo todo. Los extremos. La síntesis que hace el himno es esa. Rea es creación, es protección maternal, sí, pero también es la energía salvaje, la regeneración constante de la naturaleza. Ah, claro. Por eso, aunque esté en los montes y las luchas, también se le puede pedir paz y abundancia, porque todo es parte de su poder generador. Entiendo. Entender a Rea así, con esa mezcla de poder salvaje, creación y fuente de vida, nos lleva de forma bastante natural a pensar en sus hijos, ¿no? Y claro, el material nos dirige ahora hacia el más famoso, el que hereda y transforma ese poder, Zeus. Exacto. Y quizá como reflexión final nos podríamos preguntar algo. ¿Cómo cambiaría nuestra forma de ver el mundo, nuestro entorno natural, si viéramos en él algo parecido a Rea? No solo recursos, sino una fuerza así, creadora, maternal, pero también ferozmente indómita. Una presencia viva, no un simple escenario. Bienvenido a esta inmersión. Hoy exploramos una figura centralísima, Zeus, claro, pero desde un ángulo un poco distinto, a través de un himno órfico. Estos himnos, ligados a los misterios órficos, suelen dar visiones más filosóficas, digamos, de los dioses. Y este en concreto nos muestra a Zeus no solo como, ya sabes, el dios del trueno. Es algo más. La idea hoy es descubrir esa faceta. Zeus como mente universal, como origen del orden, de la razón, según esta visión antigua. Vamos a ver algunos fragmentos clave. Mira, el himno arranca con una invocación muy potente. Dice:
Oh Zeus inmenso, glorificado Jove, a ti consagramos nuestros santos ritos, divino monarca. Y añade, todo cuanto tiende a iluminar nuestra mente, de ti emana. O sea, directamente lo llama soberano del intelecto. Es muy llamativo, sí. Ese énfasis inicial. Porque choca un poco con la imagen más popular, ¿no? La del dios impulsivo. Aquí, de entrada, lo colocan como la fuente misma de la claridad mental, de la comprensión. Sugiere una visión donde la razón humana tiene un origen divino, vamos, conectado al propio rey de los dioses. Exacto. Y esa idea de origen se amplía. Se va a la creación del mundo físico. El texto sigue. Las turgentes, erguidas montañas de la madre tierra proceden de ti, rey Cronida. Cronida, claro, hijo de Crono. Efectivamente. Y sigue. Principio y fin de todo, cuyo inmenso poder impulsa la terrestre esfera. Casi nada. Un Zeus arquitecto del cosmos. Ahí vemos esa función de principio ordenador, ¿verdad? No es que cree de la nada, ¿eh? Parece más bien que da forma, estructura, a partir de lo que ya existe, como la Tierra. Es el principio y fin, la fuerza motriz que pone en marcha y mantiene el orden natural. Su poder no es caótico, no. Es fundamental para que el universo exista tal como lo entendían. Claro. Pero, ojo, que no desaparece el Zeus más familiar. El del rayo está ahí, dice, la misma naturaleza tiembla ante tu mandato, clamoroso, de rayos armado Dios tonante. Suena potente. Sí, el poder reconocible. Pero es que justo después añade, fuente de la abundancia, purificador soberano de cambiantes formas, del que toda existencia brota. Y esto es muy interesante. Ahí está la clave, yo creo, esa interrelación. El poder temible, el trueno, que hace temblar todo, no está aislado, forma parte de un ciclo más grande. Es, a la vez, esa fuerza casi destructora y también la fuente de la abundancia. Este Zeus es como el motor de la transformación constante, el origen de la vida que emerge y cambia sin parar. Quizás sugiere que incluso lo más terrible de ese poder divino es necesario para purificar, para renovar la existencia. Y con toda esta visión tan completa, digamos, el himno termina con una petición muy humana. Dice, escucha propicio mi plegaria, otórganos inquebrantable salud, la conveniente riqueza y la divina paz. Salud, riqueza y paz. Y tiene toda la lógica del mundo dentro de esta visión. A ver, si entiendes a Zeus como la fuente del orden cósmico, de la inteligencia, de esa fuerza vital que genera abundancia, pues pedirle salud, que es orden en el cuerpo, riqueza entendida como bienestar, ¿no? Reflejo de esa abundancia, y paz, que sería el orden social y espiritual, es coherente. Son como manifestaciones a escala humana de ese mismo principio divino que rige el cosmos entero. Entonces, lo que nos llevamos de este himno, la gran aportación, es que nos presenta un Zeus mucho más complejo que el de, las historias más habituales. Sigue siendo el poder supremo, claro, pero se revela también como la base del intelecto, el que garantiza el orden cósmico y la fuente de la vida y del bienestar. Precisamente. Y lo fascinante para mí es cómo este himno conecta esos dos niveles. El macrocosmos, el universo, la naturaleza, sus ciclos, con el microcosmos, la mente humana, la salud, la paz interior. Plantea que ambos, el grande y el pequeño, emanan de la misma fuente divina, de ese mismo principio ordenador, y dependen de él. Esto nos deja con una reflexión interesante, creo yo. Si para esta tradición órfica Zeus es a la vez el orden del universo y la chispa del intelecto, ¿qué nos dice eso sobre cómo veían ellos la relación entre la estructura de la realidad y la conciencia humana? Quizá veían la mente como un espejo del cosmos. Es una idea potente. Una pregunta que da que pensar, desde luego. Para nuestra próxima exploración pondremos el foco en la poderosa consorte de Zeus, Hera, la reina de los dioses olímpicos. Analizaremos también su propio himno órfico. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva exploración. Hoy nos vamos a centrar en un texto, realmente llamativo. Un análisis del himno órfico a Hera. Sí, son textos que muchas veces dan visiones un poco distintas, más místicas, ¿verdad? Exacto. Y mira, normalmente la imagen que tenemos de Hera es, la esposa de Zeus, ¿no? Quizás un poco consumida por los celos, las infidelidades. La típica imagen, sí. Pero es que este himno nos pinta algo radicalmente diferente. Nuestra tarea hoy es un poco desentrañar esa Hera cósmica,
esa fuerza casi primordial que vemos aquí. Mm, El himno arranca con una solemnidad que impone la verdad. Oh regia deidad de majestuosa presencia, impresionante. cuyo trono se halla en la cumbre del cerúleo espacio. O sea, ya desde el inicio la coloca en el centro del universo. Totalmente. Permanente tutela sobre la humanidad. Suena casi, bueno, como una deidad suprema por sí misma, ¿no te parece? Sí, sí, totalmente. La sitúa, ¿eh? Como en el eje del cosmos. Y fíjate qué interesante que la independiza de la relación con Zeus. Claro, Esa tutela permanente sugiere una influencia constante, directa y benévola sobre nosotros, un rol que va mucho más allá de ser la consorte. Es una declaración de su importancia intrínseca. y vaya importancia, ¿eh? Porque el texto subraya que las frescas brisas solo de tu aliento emanan. Es que eso es muy potente. No solo eso, la llama madre de las lluvias y los vientos, y aún más fuerte, generadora de todas las cosas. O sea, esto la aleja completamente de ser solo una reina, La convierte en una fuerza creadora. elemental. Elemental, sí. Y es crucial entender que no es solo un título poético, una metáfora. En un mundo donde, bueno, dioses como Zeus o Poseidón dominan cielos y mares, Claro, lo habitual. atribuir la lluvia y el viento directamente al aliento de Hera es, bueno, es una reasignación de poder elemental muy significativa en esta visión órfica. Presenta las fuerzas vitales como manifestaciones de un principio femenino. Exactamente. Una perspectiva muy diferente, ¿sí? Y además, el himno insiste en que la diversidad de la vida, la variedad inmensa de los seres, participa de su esencia divina. Ajá. Su poder no es abstracto, se manifiesta activamente en la naturaleza. Así es, no es una diosa lejana en un trono, sin más. Es una presencia inmanente, ¿sabes? Cuya divinidad está en toda la creación. La conexión es directa, esencial. Pero, para mí, quizás lo más revelador, lo que me hizo pararme a pensar fue la afirmación de que el progreso del universo a ti sola se debe. Uf, El progreso del universo entero. Describe cómo su contacto agita el mar, mueve las aguas, impulsa el viento. Es como si fuera el motor mismo del dinamismo cósmico. A ver, ¿cómo encaja esto con la idea de Zeus como el jefe supremo? pues choca y complementa, depende de cómo lo mires desde esta perspectiva órfica, claro. Ya, Mientras Zeus a menudo representa el orden, la autoridad, la estructura, este himno presenta a Hera como la fuerza motriz intrínseca, la energía vital que impulsa el cambio, el movimiento, el desarrollo constante del cosmos. o sea, no solo creadora inicial. No, impulsora continua. Es una visión fascinante de un principio femenino potentísimo, una atribución de poder descomunal. Descomunal, sí. La presenta como una fuerza esencial para que todo funcione y avance. Resalta un poder femenino creador y mantenedor del orden universal, según esta visión, claro. Precisamente. Y subraya una visión del cosmos no como algo estático, sino como un proceso dinámico cuya energía fundamental viene de ella, de esta figura femenina. Y bueno, el himno, como suele pasar, concluye con una súplica, ¿no? Pidiendo su favor. Ven, venturosa deidad, Sí, la invocación final. con bienhechora actitud regocijada y serena. Una petición para que esa fuerza cósmica actúe de forma positiva. Claro, que se manifieste favorablemente. Entonces, ¿cuál es la gran idea que podemos extraer de este análisis? Pues... Para mí, queda claro que este himno órfico nos da una lente, completamente diferente para ver a Hera. Sí, sin duda. No es solo la figura mitológica definida por Zeus, es una deidad cósmica fundamental, fuente de vida elemental y la impulsora del universo. Una perspectiva muy potente sobre la divinidad femenina. Totalmente. Nos obliga a reconsiderar las simplificaciones y nos deja con una pregunta interesante para seguir pensando, ¿no? A ver, Este himno vincula a Hera de forma superíntima con elementos como el aire, el agua. Si empezáramos a prestar más atención a estas conexiones elementales en otras figuras femeninas de otros panteones, y quizá menos a sus roles familiares dentro de las jerarquías divinas, ¿cómo podría cambiar nuestra comprensión general de estas diosas? Es algo sobre lo que reflexionar. es una reflexión profunda, sí. Y necesaria. Nos invita a mirar más allá de las narrativas quizá más comunes. Exacto. Bueno, pues nuestra exploración de estos textos antiguos y sus revelaciones continúa.
Desde estas alturas celestiales, nos prepararemos para sumergirnos en otras profundidades en nuestro próximo encuentro. Bueno, pues llegamos al final de nuestra exploración de los himnos órficos. Hoy nos centramos en Poseidón. El último de esta serie que hemos estado viendo, ¿sí? Un cierre potente, además. Exacto. Vamos a usar, como siempre, los extractos que tenemos del himno órfico a Poseidón para entender un poco mejor esa visión órfica. Su poder sobre mar, tierra, bueno, y ese rol que va un poco más allá del dios del mar que quizá tenemos más en mente, ¿no? Claro, después de Rea, Zeus, Hera, encaja perfectamente ver cómo concebían a esta otra gran fuerza primordial. Pues mira, el himno arranca con una invocación muy directa. Escucha a Poseidón, regente del mar profundo. Ajá. Cuyos líquidos brazos oprimen la sólida tierra. Ya desde el principio esa dualidad me llama la atención. No solo el mar. Efectivamente, es que esa frase oprimen la sólida tierra es clave. No es una metáfora sin más. Claro, para el orfismo, estas fuerzas elementales están en tensión constante, interactúan. Poseidón no es solo el rey del océano, es que su poder acuático, digamos, se impone sobre lo terrestre. De ahí viene, claro, lo de sacudidor de la tierra. Tiene todo el sentido. Y sigue describiendo, habla de su tridente broncíneo y describe su reino como un tenebroso y profundo regazo. Exacto. Esa imagen del regazo tenebroso y profundo refuerza esa idea de un poder inmenso, misterioso, casi insondable, muy propio de cómo el orfismo veía las profundidades, tanto físicas como conceptuales. Y luego la cosa se pone muy dinámica, Aparece Poseidón con cuyos corceles hienden las espumas. Una imagen muy vívida, sí. Y detalla su control sobre el agua. Dice que libera las aguas salobres, pero también que conduce tanto la calma, la voz de murmullos resonantes, Ajá. como la furia, las ondas innúmeras, amontonadas, rugientes. Y esa palabra conduce es importantísima. No es solo que desate el caos marino. Claro. Implica una dirección, una intención, un control. Incluso en lo más salvaje, para el orfismo, suele haber un propósito divino, una integración en el cosmos. No es pura fuerza ciega, es una fuerza que guía, que ordena. Entiendo, y eso para la gente de la antigüedad que dependía tanto del mar. Imagínate, debía ser fundamental pensar que había un cierto orden, aunque fuera un orden divino y a veces terrible, detrás de esa naturaleza tan impredecible. El texto insiste mucho en esa sumisión de la naturaleza. Cuando transitas, las ondas temblorosas acatan tu broncomandato. Es la imagen del poder absoluto sobre el elemento. Y le llama Dios de oscura cabellera, que refuerza esa conexión con lo abisal, ¿verdad? Con lo profundo. Sí, es una imagen muy visual que conecta con las profundidades marinas, con lo desconocido. Y vuelve a insistir en el dominio total. La estremecida tierra y la inmensidad líquida obedecen al hado que tú ordenas. El hado. Ahí está. El hado, el destino. En el orfismo, esto es fascinante. Quizá no es tanto si Poseidón sigue al destino o si lo dicta él. Ajá. Podría ser que su acción misma, su poder elemental sobre mar y tierra, sea la manifestación del hado en ese plano. Su poder no solo pasa, sino que es parte del tejido del destino cósmico. Entiendo. O sea que su voluntad es destino en su dominio. Algo así. Y claro, una deidad con ese poder, pues inspira una mezcla muy potente de miedo, de respeto reverencial y a la vez de dependencia. Pero luego, y esto me parece interesante, el himno cambia un poco de tono. Muestra una cara más protectora. Sí, es verdad. Le llama Cerúleo Daimon. ¿Eso qué sería exactamente? Un espíritu azul del mar. Podría interpretarse así, como un espíritu o poder más ligado a la esencia misma del mar. El término daimon a veces se usa para fuerzas más naturales o intermedias que Teos, el dios olímpico. Podría indicar esa conexión intrínseca con el elemento. Y dice que este daimon inspecciona complacido los monstruos que en el océano retozan. Y lo que es crucial, ayuda a los navegantes. Exacto. Usa favorables brisas para, y cito, unir los extremos del mundo. Eso es muy potente. Es que ahí ves la complejidad. No es solo destrucción y temor, es también el dios que permite la vida marina, que posibilita el viaje, el comercio, la conexión entre culturas, en la escala del mundo antiguo, claro. O sea que el mismo poder que sacude la tierra y levanta tormentas. Es el que te lleva de un puerto a otro. No es una contradicción, es la naturaleza dual de estas fuerzas primordiales vistas desde esa perspectiva órfica. Poder creador y destructor a la vez.
Y la súplica final del himno lo deja muy claro. Pide cosas muy concretas. Acércate, otórganos la paz amable, la abundancia y una navegación sin tropiezos. Es un cierre perfecto. Resume esa visión completa. Un poder elemental inmenso, sí, pero al que se acude con esperanza. Se le pide protección, prosperidad. Paz, abundancia, viajes seguros. Lo básico para la vida. Exactamente. Este himno, cerrando nuestro recorrido por la fuente, nos deja una imagen muy rica de Poseidón. Un dios de poderío tremendo sobre elementos clave, tierra y agua, pero invocado para la seguridad, la conexión, el bienestar. Refleja muy bien esa mezcla tan humana y quizá muy órfica de temor ante lo incontrolable y a la vez la necesidad de buscar su favor. Quizá como una última idea para darle vueltas, este himno capta de maravilla esa relación eterna que hemos tenido con el mar, ¿no? Esa fuerza descomunal, a veces terrorífica, Absolutamente. pero indispensable para vivir, para viajar, para conectar pueblos. Una dependencia llena de respeto, de miedo, pero también de necesidad. Y el himno lo expresa con una fuerza poética increíble. Una tensión que en cierto modo sigue muy presente hoy en día, aunque sea de otras formas. Desde luego, una relación compleja que este texto antiguo ya supo ver y expresar.